Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar. Hermano Oscar, ¿puede hacer una oración? Padre, te agradecemos porque estamos aquí reunidos en tu nombre y te damos gracias por ti, Señor, porque me permites decir predicar en esta tarde. Te rogamos que lo uses con poder, que tu Santo Espíritu hable en esta tarde por medio de él, Señor, y si está nervioso, si está algo preocupado, Señor, tranquilízalo y dale seguridad, Señor, de que lo que está haciendo va a glorificar tu nombre. Te pedimos también por nosotros que estemos receptivos al mensaje y que lo aprendido podamos aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Por favor, busquen en sus Biblias Lucas 22. Lucas 22. Vamos a leer del 39 al 46. En Reina Valera 60. Una vez lo tienen, pueden ponerse de pie, hermanos. Lucas 22, 39. Voy a ir leyendo un versículo y ustedes el siguiente y así alternadamente. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pueden tomar asiento, hermanos. Cedo el espacio a mi hermano. ¿Dónde está mi hermano Ciro? Bueno, buenas tardes, hermanos. Para mí es un gusto estar acá acá predicando. Bueno, voy a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, yo ese día estaba recordando, ¿no? Que cuando estaba más chico todavía, mi mamá siempre oraba conmigo y decía, oye, vamos a orar, ¿no? Y siempre me repetía eso, lo de el, el Padre Nuestro. Y eso era siempre, y ni lo entendía, pero lo hacía con ella, ¿verdad? Y con el tiempo fui creciendo y pues, hasta que un día, bueno, estaba mi padrastro y todo, ¿no? Todo iba bien, hasta que un día, híjole, mi padrastro se murió en un accidente. Y no, fue feo tanto para mí, y tanto para mis hermanas, fue muy feo porque no más quedamos nosotros dos, o sea, que diga mi hermana y mis dos hermanas y yo. ¿Y cómo le hacía a mi mamá? ¿Dónde le iba a sacar? Y dije, ¿dónde está Dios? O sea, si Dios nos amara tanto, ¿por qué nos deja que nos pase esto? Y yo estaba en ese momento, dije, su mecha. O sea, que estaba en ese momento donde quería decirle a Dios, ¿por qué nos tratas así? ¿Por qué eres tan cruel con nosotros, verdad? Pero sabemos que Dios no es cruel, ¿verdad? Deja pasar las cosas por alguna razón, por algún propósito, hasta en grande. Y en esa tarde meditaremos, ¿no? Lo que son las oraciones en los evangelios. Ahí cuando tenía los 13 años me fui al internado. Por ahí 12, 13 años por ahí me fui al internado y llegué ahí solito. Y venían niños de 6 años, chiquititos y todos así. Pero yo me sentía solo, dije, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y mi mamá a veces, ya cuando mi mamá a veces me hablaba y me decía, oye, hijo, ora, sigue orando, ora con Dios, ¿no? Y en medio de eso, a mí me surgía una pregunta que decía, ¿por qué tenemos que hablar a Dios en medio de tantas cosas que están pasando? ¿Por qué tengo que hablarle a Dios en medio de las pruebas? Y a respuesta a esa pregunta la encontré en
en este pasaje. Y eso es lo que les quiero compartir en esta tarde. Entonces, como a mí me tocó la de las oraciones de los evangelios, pero yo lo decía, cuando mi mamá me hablaba, yo lo decía en zapoteco, ¿verdad? Y es esto. Creo que es difícil que lo entiendan, ¿verdad? A ver, está difícil, ¿verdad? Dice, a ver, ese es, ¿no? Y en la traducción sería esta. ¿Por qué? ¿Qué dice? Tenemos que orar al Señor en medio de las pruebas. Y eso de ulizgaro esa es una manera como en el zapoteco es una manera especial, ¿no? De ulizgaro es como si fuera hablar, pero íntimamente, o sea, de cara en cara. Entonces eso decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que orar a Dios en medio de todas esas cosas? Y bueno, entonces para responder a esta pregunta, en la oración de nuestro Señor Jesucristo aprenderemos 3 razones por qué debemos orar en medio de las pruebas. La primera razón es esta, y yo sé que la quieren en zapoteco y la puse así. Bueno, la primera razón la encontramos en el versículo del 39 al 40. Y esa sería la traducción. Para, ¿qué dice? Evitarla, caerla en tentación. Creo que quieren que yo pronuncie eso, ¿verdad? Dice, sería así. Entonces, eso, hermanos, una de las que yo estaba, mientras que yo estaba estudiando este pasaje, veía cómo Jesús le decía a sus discípulos, ¿no? O sea, oren para que no caigan en tentación. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre, pues se dirigió al monte, ¿verdad? Tenía su lugar favorito. Y lo siguieron cuando llegaron al lugar. ¿Y qué les dijo a los discípulos? Oren, ¿qué dijo? Para que no caigan en tentación. Como de costumbre, Jesús seguía ahí siempre iba. Pero antes de orar les pide esto. Pero Jesús también lo estaba ejemplificando. Iba a orar, ¿verdad? Iba a hablar con el Padre. Jesús confronta su hora de juicio a través de una constante comunión con el Padre mediante la oración. A medida que se acercaba el sacrificio, llevaba toda su angustia, o sea, lo que sentía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro, que lo iba a negar, ¿verdad? Y Judas ya lo traicionó, ¿verdad? Y entonces, Jesús, hermanos, yo estaba viendo una cosa acá, que Jesús llevó todo esto al Padre. Entonces, pero que también en eso estaba en constante lucha con lo que era Jesús, que no, a veces yo me comparé mucho esto, a veces digo, a veces no quiero, a veces hacer lo que quiere el Padre, pero Jesús se lo llevó al Padre, porque Él sentía eso es el gran peso de llevar los pecados de todo el mundo, de todos lo que iba a pasar, tus pecados y también los míos. Y llevar esos pecados, yo siento que, no hombre, esa es una de las cosas más horribles que sufrió Jesús. Yo me pongo en ese lado porque yo una vez entré como en etapa de depresión cuando quería suicidarme una vez. O sea, y en eso yo entré y dije, o sea, yo no puedo más. Y eso que era poquito lo mío. Y cuánto más cargar los pecados del mundo. Y les dijo, oren para que no caigan en tentación. Los discípulos estaban expuestos a las tentaciones. Y por eso les dijo, oren. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Durmieron, ¿verdad? Y esos discípulos estaban cargados de sueño también. Pero no hicieron caso lo que dijo Jesús, oren. Hermanos, la tentación es lo que más afecta en nuestras vidas, ¿verdad? Porque cuando más, porque podemos llegar a cometer errores, por tentaciones que no deberíamos de caer, pero caemos.
En ese seminario de nuestra vida estamos muy expuestos, hermanos. Como jóvenes, yo siento que siempre estamos expuestos a muchas cosas malas. Pero por medio de la oración, hablándole al Padre y contando todo lo que nosotros sentimos, podemos evitar esto. Entregándole a Él, entregándole todo de nosotros. Y decirle, Señor, tú vas a hacer lo que tú quieres. Ahora nosotros oramos para no caer en tentación. A veces estamos en un momento donde casi estamos por caer, ¿verdad? Pero ya caemos. Hermanos, a veces ni oramos a veces. Cuando ya estamos expuestos en tentaciones, a veces no oramos. Dejamos a un lado la oración. Dejamos a un lado por comunicarnos con el Padre. Hacemos como los discípulos, nos dormimos en vez de orar, velar. Hermanos, por eso es que es necesario que nosotros oremos. Para caer en tentación es necesario orar, porque por eso, hermanos, es que en todo lo que hagamos, en todo donde estemos, siempre, cuando estemos expuestos a una tentación, oremos y digámosle a Dios, entreguemos eso a Dios. Porque si, por ejemplo, porque llega un momento donde si nos podemos sentir mal o si acá podemos tener problemas, y si no nos acercamos a Dios, ¿quién lo va a hacer? No solo nosotros podemos ir a decirle al Señor, Señor, esto me pasa. Por eso es que, hermanos, nosotros, eso es necesario que hagamos. Y eso es lo que nos lleva a la segunda enseñanza, ¿verdad? Entonces, eso es otro también. Y lo puse también en zapoteco. Para aceptar sería ahí, porque para aceptar la voluntad del Padre. Entonces esto, ¿quieren también que lo pronuncie? Sí. Yo cuando lo estaba traduciendo, me vino al corazón. Dice, naxilunar, psharing de shuziro quiero, o shangro, quiero oni. En traduciéndolo sería para recibir lo que el Padre quiere de nosotros, ¿verdad? Para aceptar la voluntad del Padre. Hermanos, creo que esa es una de las cosas que más difícil se nos hace, aceptar la voluntad del Padre. Está en el versículo 41, dice, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedras y puesto de rodillas oró y diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, las palabras de Jesús estaban reflejando la humildad y la mansedumbre de aceptar la voluntad del Padre, de aceptar lo que el Padre quería para él. No lo que Jesús quería, sino que Jesús estaba dispuesto a aceptar la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces nosotros no estamos así? Nosotros nomás hacer nuestra voluntad. Y creo que esto es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Creo que así decimos al Padre, o sea, Padre, que se haga mi voluntad y no la tuya. Hermanos, cuando él dice, o sea, este trago amargo, ¿verdad? Pasa de mí esta copa. Es el trago amargo. Es el momento en que lucha la naturaleza humana de Jesús contra la voluntad del Padre. En este contexto, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, la verdadera confianza de Jesús en el Padre brillan intensamente. ¿No creen que eso también debe ser en nosotros también con Dios, con nuestro Padre? ¿No creen que eso debe ser? La voluntad del Padre, hermanos, debe de reflejar en nuestras vidas como creyentes. O como seminaristas acá, debe reflejar esa voluntad. Lo que nos pasa siempre es que creo que nos concentramos tanto en los problemas, que nos pasa y se nos olvida lo que Dios puede hacer. Eso es lo que a veces hacemos. Nos concentramos en eso. Y no nos ponemos a pensar o no nos detenemos a decir, ¿qué va a hacer el Señor ahorita? ¿Qué va a hacer Dios ahorita? Hermanos, lo que Jesús estaba haciendo es que se estaba sometiendo al Padre. Se estaba sometiendo a la voluntad. Estaba siendo humilde
Porque ¿qué se estaba haciendo? Se estaba negándose a sí mismo. ¿Cuántas veces de nosotros no queremos hacer eso? No queremos negarnos a nosotros mismos. Queremos seguirnos. Queremos seguir lo que nosotros queremos hacer. No queremos cumplir lo que el Padre quiere hacer. Para experimentar la voluntad del Padre es necesario obedecerle, humillarnos ante Él. En Salmo 51, 17 dice, Dios nos desprecia ¿al qué? Al corazón contrito y humillado. Eso es el corazón que nosotros debemos llevar a Dios. Eso es el corazón. El corazón contrito, humillado. Eso era lo que Jesús, así era Jesús cuando fue a Getsemaní y oró al Padre. Y dijo, o sea, haz tú lo que quieras conmigo, pero que no sea lo que yo quiera. A veces nuestra naturaleza, hermanos, lucha mucho con la voluntad del Padre. Y una de las cosas que yo estaba pensando, pero ¿cómo es que podemos experimentar cuando la voluntad del Padre sea cumplida en nosotros? ¿Y cómo es que podemos saber eso? Y me acordé de la historia de Andrés, ¿verdad? Que estaba en el hospital, pero ahora nos dieron la noticia que estaba todo bien, ¿verdad? Creo que así es, ¿verdad? Y está todo bien. Hermanos, el resultado de la voluntad del Padre es que se manifiesta para gloria y honra de Él. Y eso es, cuando es la voluntad del Padre, es que se manifiesta para su honra y su gloria. Hermanos, nosotros a veces somos muy, muy duros en aceptar eso. Incluso yo lo soy. Pero quiero luchar con eso. Quiero seguir haciendo la voluntad del Padre. O que queramos seguir eso siempre. Seguir el ejemplo de Jesús. Seguir el ejemplo de Jesús cuando fue ahí. Y ponernos y humillarnos ante Él con todo lo que nos dé. No quedarnos ahí. Y eso es el que nos lleva a la tercera enseñanza, hermanos, a la tercera razón. Bueno, antes de eso, hermanos, le voy a decir algo, que el temor no es un pecado. Jesús afrontó el temor con fe. Y creo que eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Tener fe al Señor, tener fe en lo que Él va a hacer. Y la tercera enseñanza sería esta. Está en zapoteco, ¿verdad? Y no sé, siento que no lo... Más o menos, si saben qué dice ahí. Hermanos, esta palabra de tutu siempre la ocupo yo. Ahí cuando en la iglesia nos vamos le digo, póngase tutu, hermano. Y ahorita les digo por qué. Así se pronuncia eso. Nakigunero tutu shangro. ¿Sí? Nakigunero tutu shangro. Es para ser consolados. Para ser consolados. Hermanos, esto es de ser fuertes, de ser consolados, de estar cimentados. Y cuando Jesús, ahí en el versículo del 43 al 46, que dice, y estaba en agonía, oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó la oración y vino a sus discípulos, los halló que durmiendo a causa de la tristeza. Estos amigos, ¿verdad? Estaban muy tristes. Pero Jesús ya les había dicho, oren para que no caigan en tentación. Pero hermanos, en la relación del Padre con Jesús, el Padre fortaleció a Jesús por medio de un ángel. Vino y un ángel, ¿qué? Y lo fortaleció. Hermanos, en este momento apareció el ángel. Y Jesús estaba en su agonía. Ya estaba casi, o sea, yo no entiendo. Nunca lograría entender cómo se sentía Jesús acá.
Y lo que Jesús hacía es que llevó sus cargas ante el Padre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, llevar nuestras cargas ante el Padre y ponérselos. Señor, haz lo que quieras. Y Él nos va a fortalecer. Y nos va a hacer fuertes. Y nos va a fortalecer más. Acá, si tú, hermanos, llevas tu carga a Dios, si tú llegas y tú le llevas todo lo que tú eres a Dios, Él te va a comprender completamente. Porque Él también sufrió, Él también pasó por lo mismo. Si nosotros sufrimos, también Él sufrió por causa de nosotros. Y si nosotros le llevamos a Él, ¿creen ustedes que nos va a comprender? Y hermanos, llevar esa carga es decirle a Jesús, Señor, ten, que sea tu voluntad y no la mía. Y eso es la gran manera, hermanos, de decirle a Dios, ten todo lo que soy. No te duermas en medio de tus pruebas, en medio de tus tentaciones, no te duermas. No seas como los discípulos. Sé como Jesús, sigue el ejemplo de Jesús. Abre los ojos, ora a Dios y entrégale todo lo que eres al Dios. Creo que Jesús estaba experimentando un dolor tan cruel, ¿verdad? Muy cruel. Sus compañeros ya con el que él remojaba el pan le iba a traicionar. Y el otro amigo lo negaría. ¿Y los demás? ¿Quién sabe? Jesús iba a quedar completamente solo. Y creo que a unos nos pasa a veces, creo que a veces nos quedamos sin amigos y decimos, ¿quién? Pero el amigo que nosotros tenemos es Jesús. Y Él está con nosotros donde quiera que vayamos, donde quiera que vayamos. De lo que suframos, Dios está ahí comprendiéndote, porque es lo que hace un amigo, te comprende y te consuela. A veces los amigos dicen, pues es que, ¿qué te pasa? Y te llega y te papacha, ¿verdad? Y eso es un Dios tierno. Y ese es el Dios que fortaleció a Jesús en ese momento de agonía. Hermanos, hemos aprendido esas 3 razones, ¿verdad? 3 razones. ¿Cuál fue la primera? No les quiero decir que lo digan en zapoteco, ¿verdad? Pero porque no creo que lo puedan pronunciar. ¿Y la otra es? ¿Y la última? Consolados, Padre. Consolados ahí, ¿no? Híjoles. Pero, hermanos, ahora que hemos visto esas 3 razones, esas razones, hermanos, ¿por qué debemos de orar en medio de las pruebas? Oremos siempre y estemos en comunión con Dios, porque por medio de eso nosotros conoceremos a Dios. Por medio de eso lo conoceremos. Y para no caer en tentación y dependernos completamente a Él y cumplir con el propósito que Él nos va a dar. Quiero invitarte a reflexionar esas 2 preguntas. Y te preguntas a ti mismo, ¿yo me duermo en medio de las tentaciones? ¿Tú te duermes? ¿Velas por ti mismo? Y la otra pregunta es, ¿busco el rostro de Dios cuando me encuentro en medio de las pruebas? Esas son las preguntas, hermano, que quiero que se queden. Y se lo pregunto a sus corazones. ¿Buscamos en realidad a Dios cuando hay problemas? Donde sea, hermanos, lo que sea que pase, Dios está ahí y nunca nos va a dejar. Aunque no lo podamos ver, Dios está aquí, ¿verdad? Como la película, Dios no está muerto. Dios está vivo, ¿verdad? Y oremos, hermanos, digámosle a Dios, pidámosle que nos perdone si nosotros que hemos caído en las tentaciones. Digamos que nos perdone. Y también que nos fortalezca a cumplir su voluntad, no la nuestra. Amén. Ahora, hermanos.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres fiel con nosotros. Y en esta tarde, Señor, te pido, Padre, que tú nos perdones, Señor, si en algún momento nosotros cometimos algún pecado, Señor, en contra tuya. Gracias, Padre, porque eres fiel con nosotros y nunca nos has dejado. Señor, te pido que esta palabra, Señor, que ha sido compartida, Señor, que sea, Padre, de edificación para mis hermanos. Gracias, mi Dios, y todo, Señor, te lo dejamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.